Estimados compañeros, compañeras y profesora, el día de hoy venimos a presentarles los resultados de nuestro trabajo acerca de la entrevista de aplicación de apoyos curriculares realizada en días anteriores. El grupo expositor está conformado por Graciela González Castro, María Paula Mora Vargas, Ronnie Ramírez Salazar, Alejandro Valerín Navarro y mi persona, Byron Mora Fernández. Pero antes de empezar con la presentación, observemos un pequeño video de activación de los conocimientos. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades.
aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Con respecto a los contenidos que se abordarán, en una primera instancia la introducción, se busca ese acercamiento a las familias con estudiantes diversos reflejado en una entrevista. Como parte de la metodología es estudiar un fenómeno particular mediante un marco referencial para abordar la problemática investigada. Las características de la población participante se busca detallar la realidad educativa y el contexto en el que se está desenvolviendo tanto la madre de familia como el niño. En los resultados y análisis se busca exponer los resultados encontrados en la investigación y realizar el análisis respectivo de los mismos, evidenciando la necesidad de falta de capacitación para docentes respecto a la temática investigada. En las conclusiones encontradas en nuestra investigación se destacará la necesidad del trabajo colaborativo y en conjunto, y la parte final de recomendaciones será referente a planes y adaptaciones necesarias para brindar ambientes enriquecedores de aprendizaje. Como parte de la introducción, la educación costarricense está pasando por un proceso de inclusión que es sumamente necesario, pues en la actualidad se busca eliminar o minimizar las barreras de aprendizaje que impiden que las personas con necesidades de apoyo específico para el aprendizaje sean integradas satisfactoriamente en el sistema. Debido a esto es necesario un acercamiento a las familias con estudiantes diversos que estén en este proceso de inclusión. Por esta razón se planteó una entrevista dirigida a padres y madres de familia. Tenemos también la metodología, en la cual primeramente está el enfoque bajo el cual se desarrolló la investigación. Posterior tenemos el tipo de investigación según el enfoque, y por último tenemos la técnica que se utilizó para la recolección de datos. Enfoque. Al establecer el tipo de estudio, resulta necesario definir el enfoque bajo el cual se desarrollará la investigación, ya que desde esta se puede visualizar el punto de vista con el que el investigador interpreta su objeto de estudio. El enfoque de una investigación no solo selecciona uno o varios aspectos para estudiar, sino que al seleccionarlos los crea y les da una realidad. Es así que dentro del amplio tema de las adecuaciones curriculares se procura analizar de una forma detallada procesos relacionados específicamente a la aplicación de apoyos curriculares en la atención educativa de la diversidad en la población estudiantil en el contexto nacional. En este sentido, se asume dentro de los diferentes tipos de enfoque educativo el cualitativo, en razón de tratarse de un estudio que presenta características como las siguientes brindadas por Hernández et al. 2003. Se conduce básicamente en ambientes naturales donde los participantes actúan como lo hacen en la vida cotidiana. Por otra parte, las variables no se definen con el propósito de manipular ni controlarse experimentalmente. También los significados se extraen de los datos y se presentan a otros y no necesitan reducirse a números ni necesariamente deben analizarse de forma estadística. Por otra parte, la recolección de datos está fuertemente influida por la experiencia. Y por último, busca comprender el fenómeno de estudio en su ambiente natural. Ahora bien, no se puede pretender extrapolar los datos y resultados a otras poblaciones de estudio brindando características específicas del enfoque cualitativo. Con respecto al tipo de investigación, de acuerdo con el enfoque adoptado, podemos establecer el tipo de investigación en nivel exploratorio descriptivo. Esta metodología permite describir situaciones, comportamientos, prácticas y procesos a partir del significado y sentidos que estas tienen para los propios actores en quienes se concretiza el hecho educativo según sus vivencias y contextos específicos. Entre los aspectos que sitúan a la presente investigación tenemos dos: la descripción,
del apoyo educativo que recibe el estudiante en la institución, así como las barreras de aprendizaje que se han encontrado en el historial educativo. Y por otra parte, el segundo proceso fue la descripción de estrategias pedagógicas utilizadas en el aula que el padre, madre o encargado del estudiante considera que ha favorecido la educación inclusiva de su hijo. Con respecto a la técnica de recolección de datos, de acuerdo con la literatura consultada, la entrevista es la mejor manera de acceder al mundo del individuo para comprender las concepciones de la realidad de otras personas. Lo mejor que podemos hacer es preguntarles y preguntarles, de tal manera que puedan hablarnos con sus palabras. Con respecto a los aspectos relevantes que hacen de la entrevista una técnica importante en los estudios cualitativos, se destacan. Se trata de un intercambio de carácter interactivo entre dos personas, en este caso el investigador y el sujeto investigado y o los informantes. Es una conversación provocada conscientemente y no producto del azar. Se estimula la apertura de pensamientos y el flujo de datos. Es útil para obtener información tanto superficial como profunda, consciente o inconsciente, y descubre características de una situación desde otros puntos de vista distintos a los del investigador. Es decir, el investigador contrasta sus interpretaciones con las de los informantes o incluso las provocadas por los propios sujetos. Una vez escuchado estos aspectos relevantes que mencionaba el compañero Alejandro, es importante destacar las características de la entrevista que justifican la selección en la recolección de información. Entre ellas, su valor para conocer no solo fenómenos actuales en el tiempo y en el espacio, sino también aspectos pasados y futuros y la comprensión de los hechos. ¿Qué queremos decir con esto, compañeros? Bueno, la entrevista no se limita a recoger los hechos exclusivamente, sino que a través de las interpretaciones también llegamos a reformular orientaciones a corto y a largo plazo. Ahora, para comentarles como orientación, la entrevista que se aplicó a la familia, en este caso a una madre, se elaboró como una guía. Esta consta de 7 preguntas abiertas y la información aportada por la entrevistada fue seguida y una vez obtenidos los resultados, se procedió a comparar la pertinencia de los mismos respecto a la teoría, tanto de diversos autores como experiencias que hemos recibido en el curso de atención a la diversidad. El esquema que observamos a la derecha aclara con mayor detenimiento ambos procesos y la comparación de resultados en cada una de las etapas. Características de la población. En este caso, es un estudiante de 6 años de edad que actualmente cursa el primer grado de educación primaria. Según toda la información recolectada a lo largo de la entrevista, a este niño se le dificulta manejar su frustración cuando se enoja, por lo que fue diagnosticado con trastorno de espectro autista leve. Es decir, entonces, que los resultados y el análisis que seguidamente va a presentar el compañero Ronnie están basados en un niño con TEA. Además, según la madre de este estudiante, últimamente se está distrayendo fácilmente a la hora de realizar trabajos o tareas, por lo que se sospecha de déficit atencional. Sin embargo, aún no ha sido tratado o diagnosticado al respecto. Con relación al entorno social, el estudiante tiene una tendencia positiva. Tiene amigos con los cuales se relaciona muy bien, lo cual es de suma importancia, ya que como sabemos, la comunicación es una necesidad básica del ser humano. No es solo una cuestión que afecta a la práctica educativa, sino a toda la vida de la persona. Muy bien, ahora pasemos a los resultados y análisis de la entrevista. La dinámica será la siguiente: se mencionarán una a una las preguntas realizadas en la entrevista y se continuará con su respectiva respuesta y análisis. Pregunta 1. ¿Qué tipo de apoyo educativo requiere su hijo? La persona entrevistada, que es la madre del estudiante, nos informa que no se le brinda ningún apoyo debido a la virtualidad. Esto evidencia un registro bastante pobre por parte del centro educativo, pues ya estaban al tanto de la condición del niño desde el kinder. Pregunta número 2. ¿Cuáles han sido las mayores barreras que se ha encontrado su hijo en su historial educativo y cómo las ha superado? La madre nos señala 2 barreras a las que se enfrenta en la actualidad. Una sería la virtualidad y la otra la metodología que se adopta bajo esta modalidad, pues solo se trata de completar una guía autónoma, lo que la madre considera no funcional tanto para su hijo como para ningún estudiante. Esta falta de variabilidad en la metodología es obviamente una gran barrera, pues el estudiante solo tiene una forma de acceder al conocimiento y esta no es la más indicada para él. Pregunta 3. ¿Cuáles estrategias pedagógicas utilizadas en el aula como material para el aprendizaje considera usted que han favorecido la educación inclusiva de su hijo? ¿Considera que ha sido suficiente para el apoyo educativo que requiere? La madre nos reitera que por la situación virtual no ha tenido mucho contacto con diferentes tipos de materiales, que lo máximo que se realizan son las guías autónomas y el colorear dibujos, y que estos aburren mucho a su hijo. Jerez, 2016,
Nos recuerda que cuando no existe entusiasmo en participar en clases, el proceso de enseñanza-aprendizaje se complica. Por esto se reitera nuevamente la necesidad de incorporar estrategias metodológicas diversas que atiendan las diferentes formas de aprender de los estudiantes y que se utilicen materiales que atiendan a esas necesidades, como visuales, auditivos o de contacto. El MISIT 2019 nos recuerda que es importante que el educador descubra el estilo de aprendizaje de sus estudiantes para poder trabajar a partir de ese punto fuerte y poder asegurarle al niño mayor éxito en su etapa escolar. Pregunta 4. ¿Qué expectativas a futuro tiene usted en torno al desarrollo escolar de su hijo? ¿Qué espera de la escuela? Si bien la respuesta de la madre no es negativa con respecto al futuro de su hijo, sí espera que cambien el enfoque de trabajo, que se utilicen más los gustos e intereses de los estudiantes por sobre lo que el docente o la institución rectora crea más apropiado. De nuevo cuenta que utiliza el ejemplo de que a su hijo no le gusta para nada pintar y que al contrario le gusta mucho la música, pero nunca se le ha trabajado ni aprovechado esta área en la escuela. Pregunta 5. ¿Cómo ha sido la experiencia de su hijo en el ambiente de aula inclusiva? ¿Ha tenido alguna experiencia o reacción negativa por parte de los compañeros de clase? ¿Se encuentra conforme con el desempeño del docente en institución educativa? La madre explica que en general la experiencia de su hijo en el sistema educativo ha sido positiva, sobre todo resalta su época en el kinder. No añade más de la etapa de su hijo en primaria por la situación virtual, pero Quijano 2018 nos recuerda que la inclusión educativa no solo tener los estudiantes dentro del aula, sino ir más allá del contexto educativo social, por lo que a pesar de la situación sanitaria mundial y la modalidad virtual de las clases, por lo que la docente podría crear espacios de grupo para trabajar desde ya la inclusión y unir más al grupo. Pregunta 6. ¿Cómo es la relación entre el centro educativo y los miembros de la familia? ¿Hay diálogo? ¿Es una relación participativa y activa o al contrario? La madre del estudiante responde que la comunicación es muy buena, tanto con la docente de preescolar como con la actual. Este es un punto a favor de la institución educativa, pues toma en cuenta a los padres de familia del estudiante, situación que es muy importante para la educación inclusiva. Como lo recuerda Quijano 2008, que el proceso de integración no se queda únicamente en el nivel educativo, sino que también se involucra a la familia. Pregunta 7. Desde su perspectiva, ¿el centro educativo propicia la educación inclusiva? ¿Esta institución conoce, atiende y toma en consideración el diseño universal para el aprendizaje? ¿Qué recomendación de mejora brindaría usted en torno a este tema? Otra vez, la madre nos comenta que por la situación de clases virtuales no puede omitir una opinión. En este punto, planteamos de que a pesar de la situación virtual, los servicios de apoyo pueden y deben seguir atendiendo a los estudiantes referenciados, y de no tomar el centro educativo las acciones necesarias para incluir a ese estudiante, la madre podría solicitar el servicio y el centro educativo estaría en el deber de otorgarle dicho servicio de apoyo para él. Como docentes en formación de esta experiencia percibida, se puede inferir cuál es la percepción de las familias respecto a cómo el sistema educativo y las instituciones aplican los apoyos curriculares. El desarrollo de sus apoyos educativos exige un análisis constante de las prácticas educativas y de los procesos de cambio escolar, especialmente en busca de la integración en las aulas regulares, razón por la cual se invita a las personas a mantenerse informadas en los medios adecuados y veraces, además de realizar futuras investigaciones sobre este camino a través de la realidad vista desde la posición de la familia, de las personas que requieren apoyos educativos en las aulas escolares y en la comunidad educativa en general. A continuación se exponen las conclusiones a las que se ha llegado y demostrado a lo largo de esta indagación sobre la aplicación de apoyos curriculares. El centro educativo debe ser responsable de brindar apoyos curriculares al estudiantado, pero debido a la pandemia no ha sido posible, ya que según la persona entrevistada requiere de la presencialidad. De acuerdo con la investigación realizada, es importante que el centro educativo mantenga una comunicación asertiva con los padres y madres de familia del estudiante que requiere de algún tipo de apoyo curricular. Esto debido a que hay un expediente incompleto que hacen no mostrarse estrategias de mediación pedagógica de acuerdo con las necesidades del alumno, según lo expresado por la madre de familia. Es justamente en la práctica donde se evidencia que la virtualidad ha sido la más grande barrera, al no presentar una metodología diferente a la de realizar guías de trabajo autónomo. Por tanto, el estudiante no presenta el rol activo en la construcción de su aprendizaje. Es preciso contar con docentes que puedan generar expectativas altas respecto al aprendizaje significativo que debe tener el estudiante en general, y en este caso se le debe brindar un apoyo curricular para lograr una verdadera inclusión e integración en el aula regular. Es necesario que la persona docente a cargo realice un diagnóstico inicial para que pueda conocer el contexto y la realidad educativa de su grupo y así
evitar estrategias de mediación donde únicamente incluya el colorear, sino explorar sus habilidades fortaleciendo la creatividad a través de la interacción lúdica. Por último, es necesario que los docentes a cargo cuenten con él o la docente de apoyo para realizar una labor en conjunto y así brindar una educación de calidad, tomando en cuenta que esos docentes atienden a una cantidad alta de estudiantes y muchas veces no pueden satisfacer las necesidades de cada estudiante o no ser tan extensiva como indica la madre en la entrevista realizada. Se requiere coordinación y comunicación para generar un ambiente verdaderamente enriquecedor. Como parte de las recomendaciones, consideramos relevante la implementación de programas de capacitación para todos los docentes y las docentes en general. Como bien es cierto, existen docentes de educación especial encargados del apoyo. Sin embargo, los y las docentes de educación primaria deben trabajar de la mano con los docentes de apoyo y las docentes de apoyo, y para esto deben ser capacitados y capacitadas para atender todas las necesidades específicas que existen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario tomar planes de acción que respondan a necesidades específicas del estudiantado, considerando el contexto de cada centro educativo. Considerando la realidad que se vive a causa de la emergencia sanitaria, es importante que los docentes y las docentes sean conscientes de que algunos de los niños y las niñas no están recibiendo el apoyo necesario y las barreras del aprendizaje se hacen presentes. Por esta razón se debe tratar la situación de la mejor manera. Aunque para algunos y para algunas sea un reto, se debe adaptar los planes de estudio acorde a las posibilidades de cada niño y cada niña. A continuación se presentan las referencias utilizadas a lo largo de este trabajo y en los anexos se adjunta la entrevista aplicada.